Bueno, vamos a estar en Mateo 6:25, por favor. Mateo 6:25 al 32. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, pero lo más importante es lo que dice Jesús. Mateo 6:25 al 32 dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Amén. Palabra del Señor, Jesucristo mismo hablando. Y este tema, pues, es la enfermedad del siglo XXI, por decir algo. Tanto la depresión como la ansiedad son las enfermedades de salud mental, trastornos más bien de salud mental del siglo XXI. Es muy triste porque este trío de preocupación, estrés, ansiedad, que luego se desemboca en un ataque de pánico, empieza con la preocupación. Y esa es la base de la ansiedad, la preocupación. 1/3 de la población mundial en estos momentos, según un estudio de la Universidad de Harvard, está batallando con ansiedad compulsiva. Y he querido pues compartir esta palabra con ustedes porque Jesús habló de esto y porque nos dejó una gran enseñanza, porque si lo leemos bien, Mateo 6, sobre todo Mateo 6:34, se puede convertir en un antídoto contra la preocupación. 6 veces dijo en este texto que acabamos de leer el Señor: no se preocupen. Y lo dijo en una forma imperativa. Entonces, empecemos por definir algo. Y como les decía, depresión y ansiedad son estas grandes enfermedades o trastornos del siglo XXI. Y desde la pandemia estos trastornos se han incrementado, pues las personas empezaron a vivir en un estado de alerta. Un estado de alerta permanente porque no podían manejar la incertidumbre y tenían temor a todo lo que iba a pasar en el futuro. El problema tanto de la depresión como de la ansiedad es que nos desconecta del presente. Ese es el problema. Porque cuando estamos en depresión, entonces estamos recordando las cosas del pasado, atrapados en algún momento, en algún tiempo, que quedamos como atorados en una situación, ya sea porque hubo un trauma, ya sea porque hubo un abandono, ya sea porque hubo una pérdida, por una situación dolorosa, algo que sucedió y la persona se quedó atrapada allá en el recuerdo del pasado. Y con la ansiedad, el problema es que la persona está angustiada por lo que va a pasar en el futuro.
y depresión y ansiedad nos desconectan del presente y nos impiden disfrutar del día. El Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Pero parece que vivimos desconectados del presente, o en un lugar o en otro, o recordando el pasado o preocupados y angustiados por lo que ha de venir en el futuro. Y estas últimas 2 semanas hemos estado hablando de eso en la clase de Sanando el Ser Interior. Y el miércoles estuvimos compartiendo con las hermanas acerca de esta situación de no poder estar en el presente y disfrutar las bendiciones que Dios nos da, porque las bendiciones que Dios nos da son para que las disfrutemos en el presente. Y si te das cuenta, no estamos disfrutando ese día a día y la bendición del día a día y las promesas del Señor del día a día, porque estamos con el corazón triste por el pasado o estamos con el corazón ansioso por el futuro. Y con la depresión las personas experimentan diferentes circunstancias, y estuvimos hablando en la clase acerca de que íbamos ahí, les dije, vamos a ver cuáles son esas raíces, cuál es ese origen de por qué una persona se puede sentir triste. Y no le llamemos depresión, así le llaman los psiquiatras y los psicólogos. Vamos a llamarla como bíblicamente aparece. Y hablemos del corazón triste. Y yo no voy a hablar de ese tema ahorita, pero les quería hacer un pequeño bosquejo de lo que se habló. Sentimientos de culpabilidad por el pecado, cuando hay un pecado oculto, cuando hay una situación un pecado que no se ha querido confesar, o cuando hay una falta de perdón, amargura, todo pecado oculto, todo pecado no confesado o toda culpabilidad por el pecado, pues eso hace que la persona no pueda estar bien. Al no poder estar bien con Dios, al no poder o al no confesar los pecados, pues la persona va cayendo en un momento y en un tiempo muy difícil. Y otra de las características que estuvimos conversando en ese momento fueron las falsas expectativas, porque la depresión va muy ligada a la decepción, y esto ocurre cuando hacemos expectativas muy altas de la vida, de las personas, de lo que anhelamos, de lo que queremos, de lo que habíamos esperado y no era como habíamos pensado. Entonces la decepción son expectativas no cumplidas, y muchas veces el corazón puede estar triste por eso, porque en algún momento se tuvo una expectativa y eso no se cumplió y la persona cae en una profunda tristeza, porque cuando caen las expectativas, la persona cae con las expectativas y ahí es cuando viene la desilusión. Y siempre va a ser lo más saludable poder ajustar las expectativas a la realidad para que haya cabida a la aceptación y no a la frustración. También estuvimos hablando de la falta de aceptación. La falta de aceptación también puede ser una característica porque una persona puede estar triste porque hay cosas que suceden y no podremos cambiarlas. Hay cosas que Dios permitió que así fueran y solo Dios en su infinita sabiduría sabe por qué ocurrieron, y entonces nosotros, por más que queramos y anhelemos cambiarlas, pues eso no va a suceder. Y por eso perdonar es tan importante para que el corazón triste o el corazón deprimido pueda salir de ese proceso tan difícil, porque muchas veces es una falta de perdón, un trabajo de perdón que todavía no se ha podido hacer y todavía no se ha podido completar. Las circunstancias adversas de la vida, no saber reaccionar de la manera correcta. Cuando viene una situación, cuando viene un cambio, cuando viene una noticia inesperada, en lugar de reaccionar como dice la palabra que debemos hacerlo, pues reaccionamos de la forma incorrecta, con enojo, con angustia, y la persona se queda atrapada en una situación que pasó y que no entiende. Una cosa que nos pueda suceder un evento abrumador en la vida, pero otra muy diferente es cómo estamos reaccionando a cuando eso llega. Otra situación que puede generar una persona triste es la queja en lugar del agradecimiento,
cómo se ve una persona deprimida con mucho resentimiento. Hay queja, hay amargura, hay a veces bastante cinismo. También una batalla espiritual intensa como la que pasó Elías cuando se enfrentó en el Monte Carmelo y luego Jezabel pronunció una sentencia de muerte sobre él. Y esa batalla tan intensa hizo que Elías tuviera un problema físico de cansancio y de agotamiento. Muchas veces cuando hemos batallado espiritualmente con mucha intensidad por un tiempo determinado, evidentemente nos sentimos agotados. Y así como le pasó a Elías, y le pasó a Elías, ¿cómo no nos va a poder pasar a nosotros? El origen del problema de Elías en ese momento necesitaba descanso y comer algo. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor se acercó y le dio pan horneado sobre piedras calientes y le dio un jarro de agua. Y finalmente, en el caso pues de la depresión, estuvimos hablando de Jonás. Y el tema de Jonás es maravilloso. Jonás es todo un tema para hacer un caso de consejería ahí con él, porque esa tristeza que él decía al final era un enojo contra Dios. Y hay veces no es tan santo demostrar que estamos enojados, entonces nos entristecemos y nos deprimimos. Pero de repente lo que hay oculto es un enojo contra Dios. Entonces, eso es lo que sucede cuando estamos en esa tristeza, en esa depresión, atribulados, pero viviendo del pasado sin poder estar en el presente. Y cuando llega la pandemia, llega algo con lo que de pronto no estábamos batallando, o sí ya teníamos, pero no tanto, y es la incertidumbre. Cuando vino la pandemia se incrementó la incertidumbre. ¿Y quién de nosotros no estuvo o no ha estado frente a situaciones donde hemos tenido miedo a lo incontrolable? Y eso fue lo que nos sucedió. La pandemia, aparte de todos los males que causó y los millones de muertes que ocasionó y originó en el mundo, empezamos a padecer incertidumbre que vino a desestabilizar los pilares que todo ser humano necesita, que es la seguridad y la estabilidad. Porque de un momento a otro empezamos a tener temor de lo que iba a pasar. De un momento a otro y en una semana nos encerraron, nos confinaron, nos prohibieron venir a la iglesia, cerraron los aeropuertos, no podíamos ir a ver nuestros familiares y empezó a surgir una cantidad de sentimientos contradictorios y empezamos a experimentar de alguna u otra forma emociones que antes no habíamos experimentado. Y eso es la ansiedad, es la forma como nuestro cuerpo reacciona ante el miedo o ante una preocupación intensa. Y eso sucede cuando empezamos a percibir las cosas que son reales o que son imaginarias también. Porque lo que pasa es que el cerebro no tiene capacidad para diferenciar la verdad o la mentira. Entonces un hecho real, como puede ser que voy en el expressway y tengo un accidente, que es un hecho real, pero un pensamiento imaginario es, ¿y qué tal si me monto al expressway y me accidento? Entonces la mente no sabe diferenciar en qué punto cuál es verdad y cuál es mentira. Y empieza este proceso de ataque mental porque realmente la batalla está en la mente, en los pensamientos. Estamos desconectados del presente sin disfrutar el presente porque hay una guerra. Y si la persona batalla con recuerdos y con dolores no resueltos, entonces está en depresión, pero si la persona está batallando con temor, está en ansiedad. Entonces, ¿cuál es la raíz de esa ansiedad? Es un temor al futuro esencialmente. La raíz de la ansiedad es un temor al futuro. Entramos a la ansiedad cuando en lugar de orar y buscar el consejo de la palabra ante una preocupación, buscamos resolver las cosas a nuestra manera. Y eso es lo que está sucediendo. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, una vez más sean conocidas vuestras peticiones. El apóstol Pablo le estaba hablando a la comunidad de Filipos,
que estaban pasando por una persecución extrema. Y les dice, no se afanen. Y afanen es la palabra griega merimao, que quiere decir no se preocupen por nada. Y la preocupación de la que estaba hablando él era algo muy intenso. Esa comunidad la estaban persiguiendo porque la iban a llevar al martirio. Y el apóstol, que le dice, no se preocupen, no se preocupen. Todas las preocupaciones que ustedes tengan, no se afanen y no se angustien. Toda la preocupación que usted tenga, vaya al trono de Dios. Póngase a orar. Sean conocidas vuestras peticiones en oración, en ruego y en acción de gracias. Son 3 tipos de oraciones que son básicas e importantes. La ansiedad es una alarma espiritual donde Dios nos llama la atención y nos dice, ponte a orar. Y lo podemos encontrar en ese texto específico de Filipenses 4, del 6 al 7. Ponte a orar, como oración, comunión con Dios todo el tiempo. Ruego, intercesión, clamor, es más profundo. Es como cuando dice el texto de Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia, porque en él encontrarán ayuda para el oportuno socorro. Eso es ruego. Y después acción de gracias. Cuando empezamos a orar en acción de gracias, cuando nuestro corazón empieza a recordar las bondades de un Dios maravilloso, nuestro corazón se conecta con el cielo y la preocupación se va, porque entramos en una atmósfera espiritual de agradecimiento. Y dice, y el Dios de paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Pero si yo hago eso, si yo me pongo a orar, ruego y doy acción de gracias, ahí es cuando me viene la paz, que sobrepasa todo entendimiento, que me guarda la mente y el corazón. La palabra en Isaías dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si estamos en plena comunión con Dios y estamos guardando su palabra y estamos todo el tiempo hablando con Él, créame, mi hermano, que vamos a estar guardados en estos tiempos tan difíciles. Entonces, una vez más, es una forma humanista la ansiedad de buscar soluciones a nuestros propios problemas, sin contar con Dios ni confiar en Él. Es importante analizar nuestro corazón para identificar qué es lo que está sucediendo, por qué nos estamos llenando de tanta ansiedad, qué es lo que está pasando, cuál es la raíz, qué es lo que la está detonando, por qué me estoy desestabilizando tanto, porque es que todo empieza con una preocupación. Cuando la preocupación, el pensamiento recurrente, el pensamiento tipo rumiante que estamos, dale y dale y dale con el mismo pensamiento, en lugar de librar esa batalla con ese pensamiento, lo seguimos masticando y preocupándonos llega el estrés. Y cuando el estrés se eleva y se aumenta y no estamos logrando poder controlarlo, llega la ansiedad. Y cuando la ansiedad se desborda es cuando llega el ataque de pánico. Pero todo empezó con una preocupación que no se pudo controlar. Y que dijo el Señor, no se preocupen. Una de las características del ser humano del siglo XXI, les voy a comentar unos elementos que me parecieron interesantes de una psiquiatra española que estuvo hablando del tema y habló de la cronopatía. Yo no había escuchado nunca eso. Ella se llama Marian Rojas y dijo que la cronopatía es la enfermedad del tiempo y es una de las características del ser humano del siglo XXI. Es la necesidad constante que tienen las personas de este tiempo de estar haciendo cosas. Es la necesidad constante de hacer cosas y de no parar. Es la incapacidad que tienen de frenar. Y me parece preocupante porque, bueno, en la época mía no era así, yo soy de la generación pasada, pero ahora los niños están en un ritmo impresionante, que si la escuela, que si la clase de ballet, que si la clase del fútbol, que si la natación, que si sáquelo de aquí y póngalo para allá. Y entonces les estamos enseñando desde pequeños a no parar.
Y la cronopatía evidentemente es eso. Y esto trae un problema porque el cerebro es incapaz de parar y de relajarse. Y hoy en día sabemos que el problema no está en hacer muchas cosas, sino en no ser capaz de parar y disfrutar del silencio. Pare a una persona y dígale que pueda estar en silencio para oír la voz de Dios. No puede, porque no puede controlar los pensamientos. Es la capacidad para poder parar y hacer un tiempo de selah, de pausa. Hermano, usted y yo necesitamos tiempos para parar. Y no estoy diciendo parar de dejar de servir al Señor, porque al contrario, cuando servimos y cuando hacemos cosas para Él, es cuando más nos llenamos. Estoy hablando de parar de actividades. Estaba hablando hace unas semanas con una joven que me pidió poder hablar con ella y yo le decía, ¿cómo están tus disciplinas espirituales? A ver, háblame de tus días de oración. Háblame un poco porque estaba con mucha ansiedad. No, pues que yo me levanto y entonces que me voy corriendo para la universidad y entonces luego vuelvo al trabajo y entonces también hay veces, lunes, martes, no sé qué día, voy al gimnasio y entonces regreso y entonces, ¿y a qué horas estás orando? Bueno, es que no, a veces en el carro. Entonces, ¿hay algún huequito en tu agenda apretada? No, no hay huequito. Y eso es lo que pasa con nuestra generación. No han aprendido a disfrutar de no hacer nada. Estoy aburrido. Bueno, Angelo era eso. Estoy aburrido. Pues desabúrrete, ponte a crear algo. Los grandes genios fueron personas que estaban bien aburridas y no tenían nada que hacer y empezaron a pensar y a reflexionar y a imaginarse cosas. Pero ahora es como que si no pueden estar aburridos, como que si no pueden estar sin hacer nada. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema con que no hagas nada? Ponte a leer un libro. Es no ser capaz de disfrutar de no hacer nada, no disfrutar el tiempo a solas, no disfrutar hasta el aburrimiento, porque en el aburrimiento es donde nace el asombro, la curiosidad y las ganas por aprender. Otra característica del ser humano del siglo XXI es la necesidad de controlarlo todo. Somos una sociedad en este momento que lo quiere tener todo bajo control. Ahora todo es medible y cuantificable, todo se mide, todo se calcula, todo se proyecta, todo se analiza. Ahorita están los metadatos, las métricas y los análisis. Y las redes sociales te hacen hasta un alcance de tu página, así sea una página personal que tienes 300 personas. Y así vivimos actualmente, cuantificados, analizados. Y eso no es malo en la medida que nos ayude a estar organizados, pero ya exageradamente es el deseo de controlarlo todo. Esa es la realidad. Entonces la mente no descansa, la mente está estresada porque tiene que tener todo bajo control. Y si se sale de control, la persona se desestabiliza. Y eso fue lo que pasó en la pandemia. Que vino la incertidumbre y lo que se pensaba controlar no se pudo controlar. La pandemia nos enseñó precisamente eso, que nosotros no podemos controlar absolutamente nada, porque todo está en las manos de Dios. Otra característica de las personas de la sociedad del siglo XXI son las personas perfeccionistas. El perfeccionista es el eterno insatisfecho. Nunca nada está bien y nunca nada está a la altura de las cosas que se quieren, porque todo es digno de ser mejorado. Entonces el perfeccionista vive con una alerta constante. He mencionado varias veces la palabra alerta, porque así es que vive la sociedad en este momento, en estado de continuo alerta. Alerta. Estamos como, no sé, estresados. Alerta.
Los perfeccionistas son personas muy estresadas porque no saben vivir sin esa adrenalina que les produce estar haciendo todo y que todo quede perfectamente bien. Laboralmente, trabajar con una persona controladora y perfeccionista es supremamente tóxico. Las personas que trabajan con algún supervisor o gente así, de repente yo no le estoy hablando a usted, pero usted puede pensar sus compañeros de trabajo, su supervisor, su jefe, esa gente que quiere trabajar miles y miles de horas y no hay tiempo para el descanso. Son personas estresadas, exageradamente meticulosas, y son siempre los que están liderando el trabajo, las familias y hasta las relaciones sentimentales. Y otra característica de la sociedad del siglo XXI es precisamente esto, el celular, que se nos volvió parte de nuestra mano, ¿no? Estar conectados todo el tiempo con esto. Hay veces salimos y ni salimos con la cartera, sino con el celular en la mano. ¿Y qué pasa? Que estamos sobresaturados de información, no de formación. Ojalá fuera formación, que nos estuviéramos formando y capacitando en algo, no de información. Información basura, mentiras falsas. Y entonces todo el tiempo estamos sobresaturados y nos llegan las alertas. Y vuelvo a la palabra alerta. Y nos vienen las alertas y las notificaciones. Y ¡ay! Tembló en China. ¡Ay! El volcán explotó en Italia. ¡Ay! En Colombia, Dios mío, la guerrilla. ¡Ay! Un tiroteo. ¿En dónde? Esas noticias de las alertas de los tiroteos a mí en instantes, Dios mío, lo único que quiero saber es en qué estado, dónde fue esto, dónde ocurrió. Entonces, así vive el ser humano del siglo XXI. Tristemente. Las redes sociales pues han ayudado bastante a este estrés, porque entonces estamos metidos en un tiempo donde para sentirnos aceptados necesitamos el like. Y entonces si yo mando el mensaje, pero el mensaje no me lo leen, entonces me están ignorando, me están rechazando. ¿Pero por qué me ignora? Me dejó en visto y no me contesta. ¿Va? No, ¿estoy hablando de mentiras? Puse la foto y nadie me comentó la foto. Sí. Tengo una amiga que dejó de ser amiga mía en Facebook porque no le comentaba sus fotos. Ya no es mi amiga. Yo soy más que un comentario en Facebook. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Vivir de una forma sana y equilibrada la realidad de nuestro presente, hermanos. Estamos entre el pasado y los recuerdos y el dolor del trauma del abandono que no hemos podido librar, o enfocados en la angustia de lo que va a pasar mañana. Y si nos quedamos estancados en el pasado, constantemente preocupados acerca del mañana, gastaremos el precioso tiempo del presente. Y es solamente en el presente que el cambio y el crecimiento puede ocurrir. Y no podemos cambiar el pasado, no podemos hacer el pasado solo existe en el recuerdo, ya pasó. Extendamos gracias y hay que perdonar y soltemos y liberemos eso para que podamos disfrutar de este presente. Y por el futuro no podemos hacer nada sin orar, porque el futuro se construye de la oración que yo siembro cada día de hoy. No se afanen, mis hermanos, y cuando se lo digo a ustedes me lo digo a mí misma, que el mañana está en las manos de Dios. Que dijo Juan 14:1, no deje que el corazón, el Señor les dijo antes de partir, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen en mí. No podemos regresar al pasado y cambiarlo nuevamente, no podemos regresar. Por otro lado, no podemos vivir en el futuro siempre pensando en lo que va a pasar y va a suceder, porque el futuro debo dejarlo en las manos de Dios. Debo vivir el hoy con la dirección de Jesucristo. Puede haber una gran diferencia de mi futuro.
La diferencia se hace en el día a día. El nombre del Señor no es el yo seré. Lo que dice es que su nombre es el gran yo soy, en un eterno presente. Cuando vivo en el día de hoy, estoy en este momento de un día a la vez y el Señor me dice, aquí estoy, Tatiana, aquí estoy, Yajaira, aquí estoy, Sherlyn, aquí estoy, María. ¿Qué nos dice el Señor? Vengan a mí, todos los que estén cansados y cargados. Pero ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Tengo que ir a Él. Nuevamente, la ansiedad es una alerta que me está indicando, ponte a orar porque esto se va a poner feo en cuestión de minutos. Se va a poner feo porque pasa rápidamente del estrés a la ansiedad y a un ataque de pánico. Y las salas de las urgencias están llenas de personas que el corazón se les va a salir y creen que se están infartando y no es el corazón. No encuentran absolutamente nada. Y esa ansiedad y los devuelven para la casa. ¿Y sabe cuál es el problema? La cantidad de Xanax y de medicamentos, de ansiolíticos que se están enviando. Cuando nosotros los creyentes tenemos la palabra, y vamos a leer ahorita la palabra, viene la ansiedad y ¿qué yo debo hacer? Me voy a orar. ¿Para qué? Para echar toda mi ansiedad sobre Él. Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de quién, ustedes y de mí. Viene la ansiedad, el pensamiento recurrente, empieza una palpitación, este pensamiento que no se va, empieza una agitación que no puede respirar y se va a poner peor. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué fue lo que nos enseñó el Señor? Ponte a orar. Eche sobre mí toda la ansiedad. Entonces vamos a Mateo 6, que fue con el texto que empecé. Y vamos a ir versículo por versículo para que juntos compartamos lo que el Señor nos dijo. Vamos con el versículo 26, Mateo 6, 26. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Jesús aquí está haciendo una declaración poderosísima de reino. Él es el maestro por excelencia. Está dando una enseñanza del reino acerca del Padre y está dando una ilustración para que los discípulos puedan entender, hablando de los pájaros. Las aves que no ciegan, que no recogen, que no ponen el alimento en graneros como hacemos nosotros. Ellas no tienen trabajo, no tienen cuentas de banco, sin embargo el Padre las alimenta. Y termina diciendo, ¿no vales tú más que las aves? ¿Por quién murió Cristo en la cruz? ¿Por las aves o por nosotros? Por nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Aquí está hablando de alimentación. El Señor nos enseñó en la oración del Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Por qué? Porque cuando le estaba hablando a esta comunidad, en los tiempos de Jesús no había neveras, en los tiempos de Jesús no había forma de almacenar. La harina se tenía que hacer el mismo día para poder hacer la masa, para podérsela comer, y el pescado se tenía que ir a pescar para poderlo asar. Entonces la comida era el día a día, danos el pan de cada día. Y Él les está haciendo un llamado de atención en esa área. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está conectando con escrituras del Antiguo Testamento cuando está hablando de los pájaros. Vamos para Job. Yo no quiero que se salgan de Mateo, pero si puede encontrar Job 38, 41, si no yo se lo leo.
Job 38, 41. Está este debate de Job con el Señor. Y el Señor empieza a hacerle un poco de preguntas. Si usted ve todo Job 38, hay como 70 preguntas allí. ¿Y sabes tú dónde está el Leviatán? ¿Y sabes tú dónde yo almaceno el granizo y la nieve? ¿Y sabes tú cómo yo pude detener las olas para que no traspasen? Y le hace como 70 preguntas. Y yo me imagino Job, no, ni idea. ¿Y sabes cómo yo alimento a los leoncillos? Y en el versículo 41 le dice, quien prepara para su cuervo su alimento, y cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida, ¿quién les da a ellos su alimento? Nuestro Señor siempre hablaba de las Escrituras, y las Escrituras eran la Torá y los profetas. Ahí estaba conectando de repente el Señor con ese pasaje de Job. Cuando estamos afanados y ansiosos, estamos diciendo, yo valgo menos que un pajarito. Y no, nosotros somos hijos. Y valemos muchísimo más. El versículo 27. Seguimos en Mateo 6, 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Ahorita estamos hablando de otra preocupación. Ya no es la comida. Porque hay momentos en que uno se estresa y se afana por la comida, que se va a acabar la comida, que hay que almacenar y todo eso. Y sí, yo creo en la administración y en el orden y en la organización. Pero ya una preocupación desbordada por un tema así, puede una persona caer en una ansiedad profunda. Y aquí está hablando ahorita de la vida. El Señor le está diciendo, no se preocupen por la vida, porque están preocupados por la vida. Con preocuparnos por nuestra vida, arreglaremos calidad de vida a nuestra vida. Una cosa es que seamos mayordomos de nuestro cuerpo y aprendamos y tengamos las herramientas para estar saludables. Pero ¿le añadirás algo a tu vida si te preocupas? Y para hablar de este tema, porque el Señor cuando hablaba siempre estaba conectando con un pasaje de las Escrituras del Antiguo Testamento. De repente estaba hablando de Deuteronomio 32, 39, si lo puede buscar. Vamos para atrás a los 5 libros, Deuteronomio 32, 39. Y esto es para las personas que están angustiadas, de repente que están allí detrás de la pantalla y están preocupadas por una enfermedad o temen morir. Muchos cánceres que se están viviendo hoy es de gente que estuvo supremamente preocupada y atemorizada en la pandemia porque iban a contagiarse del COVID. 3 años después hay muchas enfermedades que se dispararon por un temor desbordado. Y a esas personas, si Dios permite llegar este mensaje, dice Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Es Dios. ¿Por qué nos vamos a preocupar nosotros? Si Él es el dueño de nuestra vida y Él es el que determina todas las cosas que tienen que ver con nuestra existencia. Le voy a leer Job 14:5 para que no vaya usted. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Para el que piense que no, es Dios. Vimos muchísimas personas y seres queridos que murieron por el COVID, pero también por una persona que se resbaló y se cayó en el baño. Gente joven con infartos. Dios sabe, como dice aquí Job, tú has determinado la duración de nuestra vida. Solo Dios sabe cuándo. Te lo repito para el que me está viendo por allí, por la televisión. Job 14:5, búsquelo y verá que allí dice.
Tú has determinado la dirección de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos. Tú sabes, Señor. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar por eso? Entonces debemos de disfrutar el presente, el tiempo que Dios nos ha dado. Todavía no se nos ha acabado. Hoy estamos vivos, hoy estamos acá, hoy tenemos nuestros hijos, nuestro cónyuge, tenemos alimento en la casa, por la gracia de Dios tiene trabajo, ¿verdad? Disfrutemos el día de hoy, la bendición del día de hoy. Preocuparse no sirve de nada y el enemigo es muy astuto porque sabe que si logra preocuparte, estás en una ilusión de autocontrol y de autoprotección y nosotros no somos Dios. Hacemos lo que tenemos que hacer, cuidamos nuestra salud, somos mayordomos con nuestro cuerpo, pero nuestros días y meses están contados en el libro de la vida, como dice el Salmo 139, y a eso nos aferramos. Versículo 28 y 30, aquí está hablando de otro tipo de preocupaciones. ¿Y por qué se preocupan ahora por la ropa? Y le está hablando a una comunidad de personas que es que allá no habían moles. No estaba la temporada de primavera y de invierno y de otoño. Tenían una prenda y de repente dos. Bueno, no sé los que tuvieran más plata cuántas prendas pudieran tener, pero era la misma prenda. Y además es que en las escrituras dice, si tu hermano te viene a pedir prestado, no le quites la capa. ¿Cómo le vas a quitar la capa si eso es lo único que tiene para cubrirse? Entonces, ¿por qué preocuparse por la ropa? Mire cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni no cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Tengan por seguro que Dios cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe. ¿Cuántas veces, cuántos años caminó Israel en el desierto y las sandalias no se le dañaron? ¿Realmente necesitamos tanta ropa? ¿No, verdad? Que en la pandemia que era en chanclas, pijama, alguna sudadera, un suéter, así estuvimos. Y era lo que más se vendía. Esta chaqueta, años ahí colgadas. Entonces, el Señor nos está recordando por qué se están preocupando por eso. Versículo 31 y 32, seguimos en Mateo 6, 31 y 32. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Estar pensando en todas estas cosas materiales dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. El problema es que a veces confundimos necesidades con anhelos. Dios dice que conoce nuestras necesidades y eso es lo que nos va a suplir, lo que necesitamos. Ya los anhelos y los deseos y los sueños, bueno, ya eso se trabaja con Dios. Y nosotros somos los que somos padres, sabemos que le damos a nuestros hijos lo que necesitan de acuerdo con su edad. Pero no todo lo que ellos piden se lo damos. De repente no ahora, se lo doy cuando tenga 5 años más. Pero ahora mismo no te puedo dar eso que me estás pidiendo. Te doy lo que tú necesitas hoy. No se preocupen, es un imperativo. Y por último, el versículo 33 y 34 me habla de que mi Padre tiene un futuro asegurado para mí. Busquen el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten nuevamente. Todo lo que necesiten. Es lo que necesitamos, ¿eh? Es lo que necesitamos. Hay veces nos deprimimos y nos enojamos porque aquellas cosas que nosotros queremos, Dios no nos las da. Pero aquí está hablando de lo que necesitamos, de lo que Él considera que yo necesito en este momento. En este momento no estoy dándote esto porque no lo necesitas. Más adelante, si lo vas a necesitar, te lo voy a dar. Pero ahora, lo que necesitas, te lo doy. Cuando empezamos a reenfocar y a entender y a analizar la palabra, entonces decimos, oh, perdóname, Señor.
Me estaba deprimiendo por una expectativa que yo tenía. Y no, tú nunca me lo dijiste, me lo dije yo. James Fraser, que es un misionero protestante británico de principios del siglo pasado en la China, dijo algo muy importante. Se lo voy a leer. Es un misionero que es modelo de los misioneros, y los que estudian misionología se estudia bastante lo que él dice. La verdadera fe se gloria del tiempo presente y no se preocupa por el futuro. Las promesas de Dios están en tiempo presente y son lo suficientemente seguras como para que nuestro corazón descanse también para el futuro. Ciertamente, se puede confiar en que el Dios que se ocupó de nuestro mayor problema en la cruz se encargará de cualquier otra cosa que podamos enfrentar diariamente en la vida. Nuevamente, el mensaje para ti y para mí hoy es: los problemas de hoy son suficientes para el día de hoy. Y el día de hoy se va a acabar en 2 horas. Cada día traerá su propio afán. La enseñanza para ti y para mí el día de hoy es que disfrutemos del presente, porque no lo estamos disfrutando, porque estamos tristes y agobiados, porque no hemos resuelto cosas o no nos hemos puesto a cuentas. Y si es algo químico del cuerpo, para eso existe medicina que pueda nivelar las químicas. Las mujeres pasamos por etapas, y eso lo hablamos en la clase, cuando somos adolescentes, que nos viene el periodo, allá hay un cambio hormonal y hay un cambio importante en nosotras. Después, cuando estamos embarazadas, que luego los óvulos se empiezan a liberar y tenemos nuevamente un cambio hormonal, y pueden haber etapas de tristeza y depresión. Luego viene la menopausia y la perimenopausia, que son 10 años antes de que llegue la menopausia. Entonces, hormonalmente también estamos afectadas. Y luego en la vejez, nuevamente, los estrógenos. Entonces, el problema es que la preocupación se puede volver un hábito al que nos acostumbramos y terminamos teniendo una personalidad que se preocupa por todo. Contrario a lo que Dios dice en su palabra, que es: no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. El problema entonces sería buscar ansiosamente las cosas que no son. Porque Dios lo que nos manda es a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo lo buscamos? En oración. Entonces, para terminar, recuerda que la ansiedad es una alarma interna que tu cuerpo te manda, que te recuerda que llegó el momento de correr a los pies de Cristo, porque necesitas orar y traer a memoria su fidelidad en todo tiempo. Solo la oración va a hacer que tu corazón se calme. Nosotros somos nacidos de nuevo. Nosotros tenemos un diseño especial donde Dios nos concedió, por medio de la oración y de la adoración, la forma en que nosotros nos conectamos con Él. Por eso es que si usted no tiene disciplinas espirituales, y se llaman disciplinas porque sí, así como se tiene la disciplina de ir al gimnasio todos los días, así mismo se tiene la disciplina de la oración, de la adoración. Y es la forma que Dios diseñó para usted y para mí, que somos creyentes, para que nosotros liberemos esa preocupación, el agobio y el estrés mental, porque la mente está cansada por todo lo que les acabé de decir del siglo XXI. Y solo la oración va a poder permitir que podamos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. También cuando aprendemos a ver el pecado como es, y en el caso de la ansiedad, es el deseo de controlarlo todo.
como no lo puedo controlar, como no está siendo como yo pienso que debe ser, entonces me da ansiedad. El pecado detrás de la ansiedad pudiéramos decir entonces que es el deseo de controlar las cosas, la incredulidad, la falta de fe. ¿Queremos ir a la raíz? Bueno, por ahí podemos empezar. Por el deseo de controlarlo, porque nos desestabilizamos cuando las cosas se salen del control. Tercero, esto es una conclusión, es importante que analices si estás ejerciendo una buena mayordomía sobre tu cuerpo y si le estás dando el descanso que necesita. Para eso es necesario que no te sobrecargues, que aprendas a tener los tiempos de descanso. No es gratuito que el Señor haya trabajado 6 días y uno haya descansado. Nos lo dejó en la palabra. Los tiempos del reposo. Para el judío el Shabbat es la delicia, así le dicen. Es mi delicia. El Shabbat es la delicia. Entonces, ¿cuál es la delicia suya? De repente ir a pescar. Vaya pesque el sábado, el domingo por la tarde. El día que usted se pare para descansar. Si es ir a caminar y ver los árboles y escuchar los pájaros. O sentarse en la banca a darle de comer a los patos. ¿Qué es lo que a usted le pone el corazón feliz? Es cantar, cante. Es danzar, dance. Es dormir, si usted lo pone feliz dormir, entonces descanse. Su cuerpo necesita descansar. ¿Sabe qué pasa? Que estamos intoxicados de cortisol. El cortisol es la hormona que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida, pero que cuando viene un momento estresante, él se dispara y dura 8 horas en el cuerpo, en el sistema circulatorio. 8 horas para que se vuelva a neutralizar el organismo. Entonces estamos intoxicados de cortisol. Por eso la gente está inflamada, porque el sistema inmunitario es atacado. Entonces están las amigdalitis, las apendicitis, las gastroenteritis y todas las citis del cuerpo inflamado. ¿Y qué es lo que neutraliza el cortisol? La oxitocina. La hormona del amor, la que sentimos las mujeres cuando amamantamos. Eso nos da una profunda felicidad. Por eso es que las mujeres embarazadas siempre se ven tan lindas y los ojitos les brillan, porque están liberando oxitocina. En la mujer embarazada se libera mucho oxitocina y cuando se está amamantando, pero también cuando una persona está enamorada. También el hacer deporte hace que se libere, entonces necesitamos liberar la oxitocina. Entonces, descanse, hermano, descanse. Descanse un día, descanse. No llene el calendario suyo de tantas actividades, porque es que estamos como, o soy yo solamente que lo veo así. No diga, mi hermana Tatiana está exagerando, porque los veo que me miran como. El cuerpo necesita reposo, hábitos alimenticios, hábitos de sueño, nos acostamos muy tarde, nos acostamos leyendo esto. Entonces nos acostamos y el último texto que... 8 horas necesitamos dormir, no dormimos 8, dormimos como 6. Estoy bregando con eso. 4, 5. Cuando yo empiezo a sentirme muy ansiosa, a mí me sirve ir a caminar y estar con la naturaleza. Cuando yo me siento y empiezo a escuchar los pájaros, y yo siento que Dios me los envía todos. Yo me siento y hay veces me llaman o yo envío un audio y se oyen los pajaritos. Me dicen, Nancy es la que me dice, ay, se escuchan los pájaros. Sí, estoy aquí en el parque. Los pájaros a mí me han calmado la ansiedad. El Señor sabe escucharlos.
la creación de Dios y empiezo a adorar a Dios y empiezo a darle gracias por los pájaros, por los árboles, por la brisa y empiezo a deleitarme en la presencia de Dios porque lo necesitamos, hermano. ¿Usted tiene algún parquecito cerca, hermana Ana, hermana Cecilia? ¿Un parquecito? ¿No? ¿No tienen parquecito? Sería bueno poder juntarse varias e ir al parquecito a caminar. ¿Sí, Mercedes? Ajá. Eso es muy bueno. Pero si eso sirve para calmarnos, ¿verdad? Hagámoslo. Amén. Te voy a dar algunos textos bíblicos para cuando batalles con la preocupación o la ansiedad, escríbalos. Luego los busca en su casa, yo los voy a leer y vamos a orar con estos textos ahora. Porque nosotros lo único que nos calma es la palabra. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. Y menos en este tiempo tan sobresaturado, tan sobreestresado. Escríbalo allí, luego lo busca, apréndaselo, al menos apréndase uno de memoria, es bueno. Salmo 56:3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. 56:3, Mercedita. Salmo 56:3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Este deberíamos saberlo de memoria. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Echo sobre Él mi ansiedad, voy a su presencia y lo echo. ¿Para qué me voy a quedar con esa ansiedad? Es que no me puedo quedar. Ahí el Señor me está diciendo, no te quedes con eso, tráemelo a mí, ven a mí, tráemelo a mí. Primera de Pedro 5:7, le aconsejo que se lo aprenda de memoria. El que acabemos de estudiar, que es Mateo 6:32. No se preocupen por nada. Cuando el Señor dice que las preocupaciones del día de hoy son suficientes para el día de hoy. Mateo 6:34, perdón. Otro que le sirve, y a usted le gustan los salmos, entonces le doy de los salmos. Salmo 94:19. Salmo 94:19 dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Otro salmo, porque yo sé que a ustedes les gustan los salmos. Dios es nuestro, Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarme en tiempos de dificultad. Salmo 46:1. ¿Quién se sabe ya el Filipenses, que lo he dicho tantas veces? Bueno, es en la clase que siempre lo estoy diciendo. Filipenses 4, ¿quién se lo sabe? ¿Alguien lo quiere decir en voz alta? Filipenses 4 del 6 al 7. Ese es clave. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Por nada estéis afanosos, sean conocidas todas vuestras peticiones. Eso fue lo que el Señor nos mandó a decir
está en la palabra, es el antídoto contra la ansiedad. Ya hablamos de el ser humano del siglo XXI, angustiado, estresado, afanado, agendado, analizado, la métrica, la analítica, el metadato. Analicemos si la ansiedad es el exagerado control que queremos tener hacia las cosas que no se dan como nosotros pensamos. Y lo que hay en el fondo es una falta de confianza en Dios. Cuando vamos a la presencia de Dios, ahí es cuando reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Más que quítame la ansiedad, Señor, reconozco que estoy teniendo problemas con el deseo de controlar las cosas y con el perfeccionismo. Reconozco, Señor, que no estoy teniendo tiempos íntimos, devocionales contigo, y por eso me dejé coger ventaja. Reconozco, Señor, que hay cosas del pasado que me turban, que no las he logrado resolver, y cuando ahora en el presente me pasa una situación que me recuerda a un evento del pasado, entonces mi mente se bloquea, porque eso es lo que hace la ansiedad. La mente se bloquea y el cerebro para de razonar y de funcionar de la forma correcta. Señor, camino por la vida intoxicada de cortisol, por tanto estrés. 8 horas, hermano, para que se baje. Porque el cerebro no sabe diferenciar la verdad de la mentira. La imaginación que yo tengo cuando empiezo, ¿y qué tal si? ¿Y si de pronto? ¿Y si? Empiezo a imaginar los escenarios más oscuros y la mente no está entendiendo que eso es una imaginación. La mente lo asume como verdad y se crea un sistema de alerta. Y todo el tiempo les hablé de las alertas. Y por eso es que el ser humano de este tiempo vive en constante alerta. Ojalá fuera alerta de Dios. Pero nosotros tenemos la palabra y nosotros no podemos caer en lo mismo. Vamos a orar. Tome lo que el Espíritu Santo le haya hablado. Yo no iba a hablar de Mateo 6, yo iba a hablar de Filipenses 4. Y el Espíritu Santo me dijo que no, que me pusiera a estudiar esto, y realmente hoy estuve todo el tiempo y me lo dejó saber de diferentes formas cuando yo quería hacer el Filipenses que tanto me gusta. No, es Mateo. Hasta en la Biblia me salió la YouVersion. Entonces yo dije, ok, ya entendí. No se preocupen por nada. La preocupación de hoy es suficiente para hoy y ya se nos va a acabar la noche. Entonces eso que usted les tenía preocupado, se acaba hoy. La preocupación de hoy es suficiente para hoy, dijo el Señor. Hermoso el Señor que sabía que en el siglo XXI íbamos a estar estresados y afanados por todo. Y nos dijo, no se preocupen, ni no se estresen, ni no se afanen. Amén. Vamos a orar y a... ¿Por qué no nos levantamos? No se puede poner una adoración o música, no, estamos solitos. Pero no importa. Con la pastora Lidia yo aprendí que no necesito música para entrar en la presencia de Dios. Si tienes algo para poner está bien, y si no, oramos. Santo eres, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, te damos gracias, te damos gracias. Venimos a ti en oración de gracias, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tanto amor, por tanta fidelidad, Señor. Cuando miramos para atrás, en lugar de ver
aquellas cosas que nos duelen, Señor. Vemos es tu fidelidad, Señor. Si voy a mirar para atrás, si voy a mirar al pasado, lo único que puedo ver es tu mano amorosa cuidándonos, tu mano amorosa levantándonos, tu mano amorosa fortaleciéndonos. Cuando yo miro para atrás, en este presente de hoy, a esta edad que yo tengo y con este conocimiento de tu palabra, si yo voy a mirar para atrás, voy a reinterpretar eso que pasó y digo, Señor, yo no estaba sola, tú estabas ahí conmigo. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias, Padre, por haberme ayudado tantas veces. Dígale al Señor gracias, porque lo hiciste una y otra y otra y otra vez. Y cuando estaba angustiada, clamé a ti y sentí que mis ruegos fueron contestados. Hay veces no había terminado de orar cuando ya la respuesta venía en camino. Y quiero agradecerte por tu fidelidad, Señor, porque tú eres bueno, tú eres bondadoso, Señor. Has sido tan generoso. Gracias, Señor, por habernos cuidado, guardado. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí estamos con nosotros. Hasta aquí tu vara y tu callado nos han fortalecido. Y aún en los momentos difíciles de las situaciones y de las cosas que yo no entiendo, tú has estado, Señor Dios mío, consolándome. Espíritu Santo, tú nos has consolado a todos. No hay aquí uno que diga que el Espíritu Santo no lo consoló. Tú nos has consolado a todos, Señor. Tu amor ha estado, Señor Dios mío, en nuestra vida. Nos has fortalecido, Señor, en tiempos tan caóticos y tan difíciles, cuando no sabíamos lo que estaba pasando y no entendíamos nada. Tu protección, Señor, como un ave, extendiste tus alas y nos cuidaste, Señor. Gracias por tanto amor y gracias por tanta fidelidad. Gracias, Señor. Sí, no tenemos con qué pagarte. Nuestra vida te la entregamos a ti, porque nuestra vida tú la compraste, no es nuestra, es tuya. Por eso, mi Dios, renunciamos a todo espíritu, Señor Dios mío, de control. Que queremos controlar las cosas, que nos desesperamos porque las cosas no son como pensamos, como queremos, como creímos. Todo, Señor, deseo de controlar a otros, de controlar las cosas, de controlar los eventos, de controlar los empleados, de controlarnos los unos a los otros. Señor Dios mío, cae a piso, Padre, en esta hora. Porque el que tenga que reconocer, Señor Dios mío, que detrás de la ansiedad hay un deseo de controlar, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona toda incredulidad, Señor Dios mío. Porque así como decías tú en Mateo 6, este pensamiento es el que domina a los incrédulos. Y hay veces estamos afanados, que si por la comida, que si por qué nos vamos a poner, que si por qué nos vamos a vestir. Que si por nuestra vida, Señor, cuando hemos visto en las Escrituras que nuestros días están contados por los meses, por los días y por las horas, Señor. Aquí estamos, Señor Dios mío, como tus hijos, mi Dios. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Era la palabra que tú me decías una y otra vez. Los problemas de hoy son suficientes para hoy. No los mandé a que estuvieran cargados, estresados y preocupados por cosas que aún no han sucedido. El problema de hoy es suficiente para hoy porque no estamos capacitados para bregar con más. Jesús dijo, por hoy. Entonces entregamos delante de ti la preocupación. Entregue ahora la preocupación que lo ha tenido agobiado esta semana,
La preocupación del día de hoy es su trabajo, es la compañía que está sacando gente, es su familia allá en su país, es un diagnóstico de enfermedad de un pariente cercano a usted, es un problema familiar con un hermano, con un hijo, con un padre, con su esposo. ¿Cuál es la preocupación que usted tiene hoy? Dice el Señor. ¿Es para hoy? ¿Es suficiente para el día de hoy? Te entregamos, Señor, hoy la preocupación, Señor, que nos ha tenido agobiados, Señor. No vamos a salir por esa puerta con la misma preocupación, Señor. Hoy la entregamos, mi Dios. Hoy ponemos, Señor, delante de tu presencia esta preocupación. Hoy venimos delante de ti y echamos sobre ti nuestra ansiedad. Echamos sobre ti la preocupación económica. Echamos sobre ti la carga que tenemos por ese pariente. Ponemos sobre ti la carga y la preocupación del día de mañana. Echamos sobre ti la preocupación, la ansiedad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú la conoces. Hable con Dios en este momento, es la oportunidad. Dígale, Señor, esta ha sido mi preocupación, esta ha sido mi carga. No he podido descansar, Señor. Es una enfermedad. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te tiene agobiado? Echad toda vuestra ansiedad y toda vuestra preocupación sobre mí, dice el Señor, porque yo tengo cuidado de ustedes. Ustedes no están capacitados para tener eso. Échamelo a mí, dámelo a mí, entrégamelo a mí. Yo sí sé qué voy a hacer con eso. Tú no te quedes con eso. Tú no te quedes con eso, dice el Señor. Pero cuando tengo miedo en ti pongo mi confianza, Señor. Reconozco que he tenido miedo, Señor, mi corazón se me ha acelerado. Reconozco que he sentido temor, Señor, me he sentido agobiado, que mi mente hay veces se ha bloqueado, Señor. Que mi cerebro como que no funciona, como que no reacciono, como que me quedo paralizado. Pero cuando eso me pasa, Señor, en ti pongo mi confianza. Pongo mi confianza en ti porque tú eres mi refugio. Tú sí sabes qué hacer con eso. Yo no sé qué hacer con eso, Señor. Perdóname, Señor, perdóname porque la preocupación de las cosas materiales es lo que domina el pensamiento de los incrédulos, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Tantas veces lo he resuelto y yo nuevamente con la misma preocupación. Muéstrame la salida, Señor. Y si se me olvidó, recuérdamelo, Espíritu Santo. Vuélvemelo a traer a memoria, Espíritu Santo, en este momento. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Recuérdamelo, tráemelo a la luz. Dame la salida, muéstrame la estrategia, Señor. Espíritu Santo, tú me has capacitado para servir en el ministerio. Tú me has capacitado para servir en el ministerio. Y así, Señor, como escogiste a los encargados de hacer el tabernáculo, que les diste espíritu, inteligencia, de sabiduría y de ciencia. Danos, Señor, lo que necesitamos para hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Danos inteligencia y danos sabiduría y danos ciencia. Capacidad, Señor, de hacer las cosas. Estructura y claridad mental. Señor, danos creatividad, mi Dios, danos creatividad para hacer eso que tú nos estás mandando a hacer, Señor. Todavía hay tiempo. Haz lo que tengas que hacer y lo que Dios ha puesto en tus manos. Pídeme espíritu de inteligencia, de sabiduría y de ciencia para capacitarte en hacer lo que tienes que hacer, para que desarrolles todo lo que yo quiero que hagas para la gloria de mi nombre, dice el Señor. No se preocupen por nada, échenme la carga a mí. Yo te doy lo que tú necesitas.
Yo te doy lo que tú necesitas y lo que necesitas hoy, eso te doy hoy. Lo que necesitas es lo que te doy. Lo que necesitas, lo que Dios considera que necesitas es lo que Dios considera que debes tener hoy. Mañana tendrás lo que necesites mañana, pero hoy tienes lo que Dios te da hoy. Te damos gracias, Señor, porque cuando nuestra mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó nuestra esperanza. Hoy renovamos nuestra esperanza en ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esta palabra no se nos olvide, que el enemigo no nos la robe por la noche. Porque, Señor, el único que puede ministrar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, eres tú, Señor. Solo tú puedes ministrarnos en la noche y darle a nuestro corazón paz. Por eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, cubrimos nuestra mente, Señor. Y mientras estamos durmiendo, le prohibimos al enemigo que nos ministre con cosas satánicas. En el nombre poderoso de Jesucristo, todo mal sueño, toda pesadilla, todo sueño que viene a confundir la mente de mis hermanos y de mis hermanas, toda visitación diabólica en las noches para traer opresión, para traer tormento, para traer angustia en la mitad de la noche, sea reprendida en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Solo el ángel de Jehová y la presencia de Dios nos puede ministrar mientras descansamos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es tu palabra la que ha sido predicada, Señor. Y bendecimos tu nombre, Señor, y nos vamos con la convicción, Señor, de que tú escuchaste nuestras oraciones, Señor. Y hoy pudimos avanzar en el entendimiento, Señor, de lo que dice tu palabra. Y te damos gracias, mi Dios, por lo que tú vas a hacer.